¿Te interesa aprender cómo hacer un mejor uso de tu dinero y así comenzar a solucionar tus problemas financieros? Vamos a ver los consejos que nos deja este libro. Para ponerlos en contexto, les cuento que el libro nos cuenta la historia de Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, y de su amigo Kobi, un músico que también vivía en la misma ciudad. Ambos acuden a la ayuda de Arkad, quien era el hombre más rico de esa próspera ciudad. Y es que ellos están deseosos de entender cómo es que Arkad había hecho para alcanzar la riqueza, teniendo en cuenta que los tres habían tenido las mismas oportunidades en términos de formación, todos venían de familias humildes y Arkad parecía no haberse esforzado más que ellos durante su vida. ¿Cómo es que sus realidades eran tan distintas? ¿Cómo podía ser que él hubiera alcanzado la riqueza y ellos no? Entonces, Arkad compartirá con ellos y por ende con nosotros cuáles fueron los principios que le permitieron alcanzar dicha riqueza. Comencemos entonces por ver las 3 reglas de la gestión de la riqueza. La primera de ellas se trata de aprender a vivir con menos de lo que ganamos. Debemos decidir que aunque sea una parte de todo lo que ganamos nos tiene que pertenecer. Generalmente tendemos a pagarle a todo el mundo menos a nosotros mismos, trabajando así solamente para los demás. Si aprendemos a guardar aunque sea una décima parte de todo lo que ganamos, vamos a lograr generar una base que comenzará a trabajar para nosotros. Y a su vez, esos intereses que genere esa base engendrarán más intereses que seguirán trabajando para nosotros. Recordemos entonces que una parte de lo que ganamos debe ser nuestro y lo debemos conservar. No debe ser menos de una décima parte, sea cual sea la cantidad que ganemos. Y entonces, cuanto antes sembremos, antes crecerá el árbol. Y cuanto más fielmente reguemos y abonemos ese árbol, antes nos vamos a poder refrescar satisfechos bajo la sombra de él. En segundo lugar, aprendamos a pedir consejo solamente a aquellos que sean competentes gracias a la experiencia que adquirieron y que quieran compartirla con nosotros. Y esto significa que, si nosotros por ejemplo estamos pensando en hacer una inversión en algo de panadería, no podemos ir a consultarle al carnicero, ya que no tendrá conocimientos en este aspecto. Debemos acudir a un panadero que va a conocer mucho mejor el mercado. Esto es importante, ya que si nosotros perdemos nuestro ahorro, vamos a haber perdido nuestro árbol de raíz. Y tenemos que tener en cuenta que las personas generalmente dan consejos de manera gratuita, pero nosotros solamente debemos quedarnos con aquellos buenos. Y ahí reside la importancia de acudir a los profesionales de cada área. La tercera regla implica aprender a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y es sumamente importante entender que no debemos comernos aquellos intereses que generen nuestro dinero, ya que si lo hacemos estaremos cortando las posibilidades de que se generen más y más intereses. La prioridad debería ser generar primero este ejército de oro y más adelante poder disfrutar de todo esto que acumulamos. Vayamos a ver ahora las 7 maneras de generar riqueza. Y la primera es naturalmente poder empezar a llenar nuestro ahorro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, debemos gastar solamente 9 décimos de lo que ganemos. Y cualquier profesión es válida para poder empezar a ganar dinero. Lo importante es comenzar con esta filosofía de quedarnos aunque sea con una décima parte. Vamos a ver que nuestro ahorro se va a empezar a abultar rápidamente y eso va a producir una sensación de satisfacción personal. Además, vamos a ver cómo gastando solamente 9 décimos de lo que ganamos nos vamos a arreglar tan bien como si hubiéramos gastado la totalidad de los ingresos. Como segunda regla, encontramos controlar los gastos y esto implica establecer un presupuesto. Muchas veces nosotros tenemos gastos que llamamos obligatorios, que realmente son deseos propios, pero debemos entender que a medida que nuestros ingresos crecen, también probablemente lo harán nuestros gastos. Y es natural tener una gran cantidad de deseos, pero debemos entender que muchos no hace falta satisfacerlos. Prestemos un poco de atención y estudiemos nuestros hábitos y rápidamente nos daremos cuenta que existen algunas necesidades que consideramos como básicas, pero que pueden ser realmente reducidas o suprimidas del todo para ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras. Como ejercicio podemos tomar una hoja de papel y escribir aquellos gastos que realmente los consideremos obligatorios, dejando que los deseos sean olvidados. La tercera manera es hacer que el dinero rinda su fruto, y es que con las primeras 2 maneras vamos a poder crear la base del ahorro, pero luego debemos hacerlo crecer. Es importante reconocer que si bien el ahorro nos va a dar una sensación de seguridad, realmente no va a estar produciendo nada. Debemos entender que es justamente aquello que logremos producir con ese ahorro lo que comenzará a generar la riqueza. Y es que la riqueza no es el ahorro acumulado, sino ese flujo constante que va alimentando la fortuna que nos dan esos ahorros. Concentrémonos en crear una fuente de ingresos que continúe trabajando, ya sea que uno esté trabajando o bien, por ejemplo, de viaje. La cuarta manera consiste en invertir solamente donde nuestro capital esté seguro. Y es que muchas veces es más importante sacrificar un poco de rentabilidad, pero asegurarnos de que no vamos a perder. Entonces, antes de prestar
cualquier cantidad de dinero, debemos asegurarnos que ese deudor podrá devolver nuestro dinero. No hagamos un regalo de algo que nos ha costado tanto conseguir y seamos conscientes que los peligros que pueden acontecer son muchos. Existen ciertas maneras de garantizar que nos devuelvan nuestro dinero. Por ejemplo, pedir una garantía antes de hacer un préstamo. O bien, si vamos a decidir prestar nuestro dinero a una persona que se destaca en esfuerzo, asegurémonos que esa persona sea honesta y tenga un trabajo estable, por ejemplo. Si se trata de un proyecto nuevo que estamos financiando, primero debemos verificar con la persona si es realmente capaz de alcanzar esos objetivos con el dinero prestado. Si no es capaz de respondernos satisfactoriamente, no debemos prestar el dinero. Tengamos en mente que nuestro dinero es nuestra herramienta de trabajo como inversores. Es fácil prestarlo, pero si se da con imprudencia, va a ser muy difícil de recuperar. Y otro consejo importante es que en caso de prestar ese dinero, debemos hacerlo de manera diversificada, es decir, en distintos sitios, no todo en un mismo lugar, ya que ante una eventualidad podemos llegar a sufrir grandes pérdidas. No caigamos en trampas usureras que prometen retornos descomunales. Asegurémonos de asociarnos con personas honestas, hábiles y que el éxito esté asegurado. La quinta manera, que es el fruto de las 4 maneras anteriores y resulta un poco más difícil y conlleva más trabajo, es la de poder hacer que nuestra propiedad sea una inversión rentable, es decir, poseer una propiedad que implique que nuestro costo de vida disminuya considerablemente. Esto hará que la mayor parte de nuestras ganancias puedan ser destinadas a otros placeres, a satisfacer nuestros deseos y a continuar generando esta base de la riqueza. La sexta manera es pensar en la planificación de ingresos futuros. Planifiquemos de tal manera que nuestro dinero vaya a durar muchísimos años y que esté disponible cuando sea el momento necesario. Tenemos que pensar que lamentablemente una desgracia puede suceder en cualquier momento y que debemos tener los recursos necesarios ante estas eventualidades. Muchas veces somos quienes estamos a cargo de nuestra familia y debemos pensar en cómo hacer cargo de esas necesidades en caso de que suceda algo malo. La última manera se trata de aumentar la capacidad de producir ingresos. Y es natural que a medida que las personas se perfeccionen en un oficio vayan ganando más dinero, ya que nuestra remuneración debe ser justamente recompensada. Entonces tengamos en cuenta que cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero vamos a ganar. Por eso siempre es importante mantener la idea del progreso y no quedarnos estancados a menos que no nos importe ser dejados de lado. Aprovecho para pedirte que por favor, si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal y también, si es posible, dejes tu me gusta, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir creando este contenido. Ahora sí, sigamos con el libro. Veamos ahora algunos consejos adicionales que nos permitirá alcanzar nuestras metas financieras. El primer consejo es el de pagar las deudas lo antes posible. Como vemos en la imagen, las deudas es algo que nos apresa y que no nos deja progresar. Cortemos dichas deudas lo antes posible para así permitir que nuestros ingresos sean destinados a nuestro ahorro y así permitir la generación de la riqueza. Por otro lado, tengamos en cuenta que no debemos hacer compras de aquello que no podemos pagar. Realmente suena muy tentador utilizar nuestros ahorros para comprar bienes de lujo, pero debemos entender que esto nos va a quitar toda posibilidad de la construcción de riqueza. Por otro lado, debemos entender que lo primero es lo primero y solventar las necesidades debe ser primordial para nosotros. En cuarto lugar, recordemos ser compasivos con los desafortunados, ya que muchas veces nosotros estamos en esta posición y nos gustaría que alguien pueda ayudarnos. Entonces, tengamos en cuenta esto y seamos compasivos. En esta misma línea, recordemos ser previsores y también caritativos, ya que muchas veces recibimos ayuda de manera inesperada y esto nos permite poder progresar más tarde. Asegurémonos de devolver lo mismo para que más personas tengan la posibilidad de poder progresar. Como mencionábamos anteriormente, no olvidemos cultivar las facultades intelectuales. Mantengamos esta idea de progreso como uno de nuestros estandartes. Poseer determinación es otro de los grandes consejos y debemos entender que cuando hay determinación se encuentran los medios. Por último, recordemos que debemos también poseer voluntad y honestidad. Y que cuando asumimos un trabajo, por más pequeño que sea, pongámonos firmes y terminémoslo. Por ejemplo, si nos proponemos pasar por un puente y tirar una piedra cada día durante 100 días, si un día nos olvidamos, no será lo mismo decir al día siguiente tiraré 2 piedras que volver y tirar la piedra que corresponde de ese día. Tampoco que caigamos en la trampa en el día número 10 de decir por qué estamos haciendo esto y preguntarnos si no sería lo mismo simplemente tirar las 100 piedras juntas y dejar nuestro objetivo de lado. Me parece interesante también compartirles algunas
algunas lecciones adicionales del libro, como por ejemplo aquello relacionado con el factor suerte. Y es que tendemos a asociar a la suerte con, por ejemplo, las salas de juego, es decir, esa tentación de arriesgar pequeñas sumas de dinero para conseguir mucho. Y es que en realidad, en lugar de en las salas de juego, generalmente encontraremos a la suerte a la hora de hacer nuestro trabajo de manera honrada. Seguramente durante nuestro trabajo se nos presenten ocasiones donde podremos sacar un beneficio extraordinario que será fruto de nuestro trabajo de manera excepcional, sobre todo si somos persistentes y constantemente nos estamos exponiendo a ese trabajo. En cambio, si nosotros estamos arriesgando en una sala de juegos, las posibilidades de ganar siempre van a favorecer a la casa de juegos, al comercio propiamente dicho. Es por ello que ningún hombre exitoso a lo largo del tiempo ha logrado su éxito a través de esta fuente del azar. Por otro lado, el concepto de generación de riqueza es muy importante, ya que debemos entender que la riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan energía. Por ejemplo, si una persona rica se construye una nueva casa, el dinero no se pierde, sino que se distribuye entre el constructor, el artista que lo diseñe, las personas que trabajen en la obra, y cuando se termina la obra, ¿acaso el dinero desaparece? No, el valor queda en esa propiedad que se construyó, pero el terreno, por ejemplo, adquiere más valor. Por eso decimos que la riqueza crece mágicamente y que ningún hombre puede predecir su límite. Otra de las lecciones, que está también relacionada con lo que venimos mencionando, es la de que el trabajo resulta dignificador y que todas las personas deberían sentirse honradas de poder continuar trabajando y también de poder seguir capacitándose. En último lugar, debemos eliminar ese temporizador mental. Muchas veces perdemos grandes oportunidades por no actuar con rapidez. Nos ponemos a dudar y ponemos este temporizador en donde pateamos las decisiones importantes para más adelante. Entonces, en el futuro, tratemos de enfocarnos en sacar el mejor provecho de las oportunidades. Estos han sido los conceptos que me interesaba compartir en este video. Muchas gracias por escuchar y espero verlos en próximas ocasiones. Hasta luego.